Le vamos a hablar precisamente todo lo que hemos vivido, los cambios que hemos vivido, que hemos tenido en tecnología en muchos aspectos. La radio, ¿cómo eran? Unas consolototototas, ¿te acuerdas? Grandísimas. Y luego, bueno, estaba el famosísimo Walkman. Te vas a quedar sorda. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, ¿cómo están? Yo soy Mari Carmen. ¿Qué tal? Yo soy Genaro y estamos listos aquí para empezar un nuevo episodio de Cuando sí cuentan los 50. Un lugar donde vamos a divertirnos, vamos a platicar y vamos a desbloquear recuerdos. Sin prisa. Pero con risa. Y la verdad es que me da muchísimo gusto estar aquí contigo, Mari Carmen. Igual. Siempre y con todo el estudio de Zenmo, porque nos atienden muy bien y además podemos pasárnosla padrísimo. Este programa va a ser muy interesante. Claro que sí, porque tenemos muchas experiencias y vivencias de todo lo que vamos a hablar. Y de todo lo que hemos avanzado. Es un programa donde vamos a hablar precisamente todo lo que hemos pasado a lo largo, toda la generación X, a lo largo de 40, 50 años, lo que hemos vivido, los cambios que hemos vivido, que hemos tenido en tecnología en muchos aspectos. Claro que sí. ¿Por qué no empezamos de una vez? ¿Con qué quieres empezar? Bueno, nos arrancamos de una vez con lo que era la música, que es un tema fundamental. Cómo se grababan antes, qué tipo de instrumentos había, bueno, no musicales, pero sí los para instrumentos escuchar, o sea, tecnológicos que había. La radio, ¿cómo eran? Unas consolototototas, ¿te acuerdas? Grandísimas. Eran enormes, o sea, yo creo que medían como 1.50, eran así como tripiés, ¿no? Ajá. Y tenías que sintonizar, era todo un rollo. Bueno, la ibas sintonización. sintonizando en AM y FM y entonces si oías, había muy pocas estaciones de FM. Era lo que te iba a decir, más bien era AM, ¿no? Era Al AM principio. y oías de todos lados, podías captar, dependiendo la antena o dependiendo de dónde estuvieras, podías captar la música de diferentes lugares y era muy divertido estar, bueno, no tan divertido, pero estar Sí, no, sintonizando claro. cuál era la estación y acordándote después cuál era la estación que te gustaba, ¿no? Yo la verdad es que no recuerdo las estaciones, pero estoy casi segura que no teníamos tantas estaciones. No y había que era muchas. más AM, ¿no? AM, FM, Cuando yo éramos creo que había, chiquitos. cuando éramos chiquitos, cuando íbamos en secundaria, había una o dos estaciones, tres estaciones a a lo lo mejor. mejor. Y a nivel nacional, pues muy pocas transmitían en FM porque eran Sí. estaciones locales. Como que iba empezando, ¿no? Y de ahí pasamos, bueno, un tema que era fundamental, los discos de acetatos, los famosísimos tocadiscos. Claro, que eran dos tamaños. Había unos chiquitos. ¿De qué Que medida era el de eran? No me 45 acuerdo. revoluciones. Ajá, y el grande. Ay, Exactamente, perdón. sí. Ajá. El grande, que eran, la mayoría de los discos estaban en 33 revoluciones. Oye, y tú hiciste el juego de Sí, darle al revés porque a los además, discos, ¿te acuerdas? además había esos mitos urbanos donde Ajá. te comentaban que si le dabas vuelta a un disco al revés, Ajá. podías encontrar versos satánicos. Bueno, no sé si pueda decir eso, pero No sé. cuestiones de miedo, ibas a encontrar a ¿Pero lo lo mejor hiciste? frases. Entonces, una vez lo hicimos con una No. canción, mis amigos y yo, que nos habían comentado, una canción, la de Salí del baño de mujeres. En Y serio. entonces nos pusimos ahí a buscarle dónde, a ver, porque decían los mitos que viendo en Salir del baño de mujeres había unas frases ocultas que instaban a todo lo que era una cuestión, casi una misa negra, ¿no? Entonces No. oímos al revés y había una parte, no sé exactamente cuál, que decía, te juro que te voy a degollar. Ay, no, Según ya. esto, pero eso era obviamente la parte de lo que tú querías oír. No sé si has oído un TikTok o has visto un TikTok que te ponen una música y te dicen, si tú lees esta frase, la vas a encontrar. Sí, claro, y es la misma música y la vuelves a escuchar, pero con otra frase que estás leyendo y escuchas esa frase. Pero ahí tiene que ver todo lo que es una programación neurolingüística, ¿no? ¿Te acuerdas Bueno, que es decían otro tema. de muchos grupos musicales que tenían pactos muy feos? Y obviamente era parte de publicidad, era parte de darles, pero bueno, la parte de los discos era Ajá. muy divertido tener los discos, sí costaban una lana. Sí, claro. Y también Había que ahorrar. no era tan fácil la piratería. En la parte de los No discos había. todavía no había tanta piratería. Pues no Pero creo. luego llegaron, ¿te acuerdas de Ajá. esas tornamesas que habían que hacer los abuelos? Sí, claro. Es la que te digo que eran enormes, pero ya traía radio y ya traía para los Ya discos. traía los discos. Sí, y entonces claro. ya ahí podías oír y entonces ya los abuelos podían poner. No era propiamente un fonógrafo, pero ya Pero ya era muy moderno porque ya tenía los dos, el radio y el tocadiscos. Claro, claro. Ya en nuestra época más ochentera eran los famosísimos cassettes Sí. que traían radio y cassette y seguramente tú grabaste alguna canción de... Ay, sí, claro, pero lo que ya habíamos comentado, ¿no? Que te estabas grabando y de repente se les ocurría un comercial o al que estaba en el radio se le ocurría decir algo de la canción y ya. O te luego echaba a perder empezaba la música. canción y estabas esperando para dedicarle a alguien esa canción o para grabar un cassette, porque además era muy caro. Sí. Dedicarle a alguien y empezaba. Y esta es la estación de radio y con ustedes vamos a escuchar Ya a... sé. Y entonces ya te amolaba completamente todo. Sí, ¿Sí? sí, pero sí, los cassettes
Yo creo, había los que ya venían grabados, porque yo creo que yo me volé 1 o 2 de mis hermanos para regrabarlos, pero los que ya venían grabados, me acuerdo que de arriba les tronabas como un plastiquito. Unas pestañitas. Y los podías grabar. Y los podías volver a grabar. Es más, las pestañitas, cuando tenían las pestañitas, era precisamente para poderlos grabar. Si se las tronabas, ya no podías grabar. Entonces le ponías, cuando ya les habías tronado a los vírgenes, ya les ponías diurex o les ponías un papel para poder grabar otra vez. Entonces podías regrabar, si ya no te gustaba, o a lo mejor la persona a la que le habías dedicado esas canciones ya no figuraba en tu vida, lo que hacías era precisamente volver a grabar o regrabar eso, siempre y cuando no estabas esperando no hablar el locutor, y también antes de que entrara el anuncio, cuando terminaba la canción, saber en qué momento ponerle pausa. Ay, no, ya. Era un relajo, ¿no? Pero bueno, entonces de los cassettes estamos hablando porque empezaron a existir las grabadoras, que eran ya más pequeñitas y entonces ya tenías, cuando salieron los discos compactos. Las grabadoras. Tenías cassette, disco compacto y radio. No, bueno, pero además, ahí del disco compacto era también carísimo. Sí, pero ya era una modernidad. Ya podías grabar del disco compacto, podías grabar al cassette. Y había cassettes que eran caseteras que eran doble. Sí, claro. Y entonces grababas del A al B y además podías poner para que se grabara todo el cassette a la misma velocidad, le podías poner el speed y salía rapidísimo. Y los discos compactos también en la parte de música había unos que tenían hasta para 5 discos, le ponías el shuffle y era como tener... Ay, no, pero eso ya era muy moderno, ¿no? Ya era... Bueno, muy moderno de hace 35 años. Los que manejaban varios discos compactos. Claro. Wow. Eran a partir de los principios de los 90. A principios de los 90. Y luego, bueno, estaba el famosísimo Walkman. Ah, sí. De Sony, que era muy bueno y era también un ícono, el Walkman. Bueno, pero había varias marcas, también había Panasonic, ¿no? Claro, ya empezaron a sacar mucho, pero el más famoso fue de Sony, que sacaron los Walkman y todo mundo escuchaba cassettes en Walkman. Era una cosa más grande, obviamente, que el disco compacto, donde lo tenías que meter y con los audífonos y ahí ibas cargando para poder escuchar la música. Era padrísimo para ir de viaje, ¿no? Porque cuando tus papás te decían, no quiero oír tu música, entonces ya te lo ponías, te ponías los audífonos y por lo que te regañaban era porque iba durísima la música. Y la alcanzaban a escuchar. La alcanzaban a escuchar, ¿nunca te tocó? Sí, pero no la escuchaban así súper bien, pero se oía todo el sonido y te vas a quedar sorda. Sí, ¿no? Sí. Es muy malo porque esos sonidos y esos decibeles y te vas a quedar sorda. Y bueno, luego vino el Discman también. El Discman, acuérdame. El Discman era... ¿Qué diferencia tiene con el Walkman? Que era para discos compactos. El Walkman era para cassettes y el Discman para discos compactos. Ah. Sí, ya era mucho más evolucionado, era mucho más moderno. Estaba confundiendo, tienes toda la razón, lo estaba confundiendo. Sí. Sí. El Discman. Y bueno, empezaron también todo lo que era después el MP3, que a través de plataformas como Winamp, a través de plataformas como Napster o plataformas como Ares, que además eso sirvió para hicieron muchísima piratería y tuvieron demandas millonarias y además cancelaron esas plataformas o esos canales porque grababas y además al momento de subir una canción de tu disco compacto, automáticamente la hacías pública. Y entonces cualquier persona la podría descargar y al momento de descargarla en MP3, pues ya estabas generando una venta ilegal y no estabas respetando la parte de los derechos de autor. Sí, es cierto. Ya no me acordaba de eso, pero ya tiene muchísimos años también. Sí, ¿no? Sí. Y después ya fue cuando salió el iPod. El iPod, que era también una joya. Era una cosita así larguita. Era chiquita. El iPod mini. Y después el mini. Exactamente. Había dos, uno el larguito y después el mini. Había uno antes que era como un teléfono. Y fue cuando salió el iCloud, ¿no? iTunes. El iTunes. Ajá, que ahí era donde grababas la música. Tenías que tener esa plataforma. Yo poco le entendía a la iTunes. Te metías a la música, pero además tenías que grabar de todos tus discos compactos. También, sí. Los que tuvieras y entonces ahí podías meter canciones y podías meter música y hacías por álbum, por artista, por disco, etcétera, por canciones. No, pero qué evolución, ¿no? O sea... Bueno, y ahora todo lo que hay en Spotify. YouTube, donde nos pueden ver, en Spotify también nos pueden ver, en nos Apple pueden Music escuchar. También nos pueden ver. Music, entonces en Prime Video también nos pueden ver. Bueno, ahí nos pueden ver. Entonces ahora gracias a eso gracias a esa tecnología estamos viendo. Y bueno, eso era lo de la música. Pero a ver, cuéntame de cámaras fotográficas. Uy, no. ¿Cómo avanzaron? De cámaras fotográficas, bueno, lo poco que me acuerdo, ¿te acuerdas las cámaras donde tenías que meter el rollo?
Y tenías que tener mucho cuidado porque había que jalar nada más una parte Sí. para encajarla bien en los dientitos, Claro. cerrar y hasta entonces Le dabas lo vuelta al girabas. al carrete para que ya saliera la parte del rollo o el Exacto. negativo donde ibas a tomar la... Pero donde no lo pusieras bien se te velaba todo. Claro, o dejaras un poquito abierto o se No, te abriera. bueno, ya sé, era horrible. N número de rollos yo eché a perder. Oye, ¿y cuántas veces las fotos? Porque además eran de 12, de 24, de 36 fotos, era lo único que traías. Y no te salía tan caro el rollo, sino más bien el revelarlo, porque para revelarlo La te podrías impresión. traer cerca, tardar, no sé, a lo mejor 5, 6 días, una semana, dependiendo de dónde lo revelaras. No, bueno, ahorita déjame y te digo que ya están sacando nuevamente ese tipo de cámaras. Y te lo digo porque mi hija compró una y haz de cuenta que igual compra los rollos, es exactamente el mismo, pero para revelarlos, haz de cuenta que estamos en aquella época. Se tardan muchísimo en poderte entregar y además te lo entregan digital, no impreso. Ah, sí. Sí, eso Bueno, te lo digo por experiencia. Y cuando te lo Está muy entregaban padre. impreso, las fotos, había unas que se velaban Otros se pegaban. y había otras que se pegaban, pero había otras donde todos salíamos a lo mejor con los ojos rojos o con los ojos cerrados. y que O todos realmente movidos. Ya la foto, el momento, había un anuncio precisamente que hablaba de Kodak, que era recordar es volver a vivir. Ah, No sí. sé si se acuerden Sí. de ese anuncio y ese era precisamente Sí, claro. de la importancia en las fotos. ¿Te acuerdas cómo eran los flash de aquella época? Sí. Eran unos bulbos, Ajá, ¿no? ajá. Que se ponían en la cámara y entonces al disparar, ¡pum!, se quemaba el bulbo. Sí. Era- Y había de torre y había de uno por uno. Ajá, yo me La- acuerdo del 1x1. Tú me recordaste el de Torre. Había el de torre y que iban dando vueltas, ¿no? Ajá. Conforme tomabas la foto, daban vueltas y entonces tomabas la foto, le prendías el flash, explotaba, se Ajá. quemaba el bulbo y entonces tenías que usar ya el otro para poderlo, para Para poder seguir tener luz. tomando foto, claro. Ajá. Claro, sí, no, Oye, otra qué cosa. arcaico era eso. Ya sé. Era súper. Si ahorita lo vemos, nadie nos va a creer. No, pues no. sea, Yo era- creo que dáselo a tus hijos y no van a saber cómo No, funcionan. ¿y para qué sirve? Sí, no, O sea, claro. seguramente se imaginarán a la persona. ¿Te acuerdas cuando veíamos anuncios o cuando veíamos películas de las personas que sacaban fotos a principios del siglo pasado? Ay, de bueno, que 1900? traen una cosa acá Así arriba. es. Sí, claro. Y era puta, me entronaba. Tronaba y entonces lo veía súper viejo. Seguramente así lo ven Ah, ahorita. sí. ¿Eh? Bueno, como dices tú, empezando por a ver si entienden qué les estamos dando. Bueno, no van Digo, a la saber. cámara sí, pero a lo mejor los bulbos no van a saber ni para qué se los Yo estamos creo que dando. si se los enseñamos alguna vez a los chavos de la generación Z, Sí, no, bueno. lo van a ver y van a decir, ¿y esto qué es? ¿No? ¿O para qué sirve? ¿O con qué se come? Porque no van a saber ni por dónde ni cómo sirve. Había cámaras que ya tenían flash integrado. Ujú, sí, Ya pero bueno, muchas pues ya se habían- tardó. Y luego había las cámaras instantáneas. Ah, sí, claro, también las que sacaban la fotito, ¿no? Bueno, no, en aquella época era una foto Era una más foto más menos grande, era una foto Ahorita más las grande. modernas están Era sacando una fotos fotito muy chiquita. pequeñas. Sí, claro, pero sí es cierto, pero esas también eran muy caras porque en el momento pues imprimías. Imprimías y el rollo, ahí sí el rollo era carísimo. Sí, Tenía una claro. cámara instantánea. ¿Tú tuviste eran- alguna vez una No, instantánea? No tuve, Yo no tampoco. tuve. Nunca. No tuve, ni mis papás tuvieron. Y era, No, eso yo sí, moría, ya era muy yo moría moderno. por tener una cámara instantánea porque era muy padre como que ver en ese momento las Sí, fotos. claro. ¿no? Ya te la puedes comprar. Ya me la y aparte puedo. está muy padre porque la foto cuando sale chiquita la verdad es que se ven muy bien. Pero mira, ya tengo esta que es instantánea. Y sale no luego. imprime. Mira, te voy a sacar una foto ahorita. Pero no imprime. Ahí estás, ya estás, luego. Bueno, no, esa es la cámara. Ahí estás. ¿Te gustó? No. La repetimos. No, bueno, Eso ya. eran las ventajas que podíamos No, tener. sí, claro. No, son las ventajas que ahorita podemos tener. Antes no. Antes no las Antes como teníamos. salieras, ¿no? Y las fotos que tenían que tomar para la escuela, que solo había blanco y negro. Bueno, las que te infantiles. sentaban en el fondo las blanco, infantiles. ¿no? Ay, sí. Pero Esas bueno. fotos y bueno, la parte de videos también, cuando empezaron las cámaras fotográficas digitales, que por cierto, el que los sacó fue Kodak. Y obviamente eso fue lo que le dio en la torre al mismo Kodak, a la empresa. Pero empezaron las máquinas, las cámaras digitales y tenían de 1 megapíxel. O sea, ahora nada tiene 1 megapíxel para sacar una foto. Son gigas, son una definición bastante Sí, alta. claro. Y no sé cuántas tendremos ahorita de 30 a 50 megapíxeles más o menos. Ay, no, ni idea. ¿No? No, ni idea. Yo nada más la veo que sale bonita o que no me gustó. Bueno, y la cambias y la borras. Sí, la verdad y es ya que de píxeles la puedes no sé llevar, nada. la puedes llevar a imprimir. Claro. Y hay muchas tecnología en ese sentido. Las cámaras de video, mire, estamos viendo aquí precisamente Sí, es diferentes RCA. cámaras de video. Esta RCA, que era una cámara, ¿era beta o era VHS? Era VHS. VHS, y era un camarón, pero bruto, pesadísimo. Camarón. Sí. Sí, Pesadísimo. Sacaba la videocasetera
directamente. Entonces, tenías que cargar la videocasetera Cierto. y tenías que cargar. Y además, algo muy cierto es que tú grabaste, Manuel, un viaje de generación directamente con una cámara de estas. Más pequeña, pero ya tenía integrado el Ya tenía el Ya disco. tenía. Bueno, para el cassette. para cassette. Para cassette. Ya tenía integrado el Que ya fue cassette. una generación después. Un viaje de la playa. Un viaje a la playa. No, yo no fui a ese viaje a la playa, pero seguramente muchos de los que tampoco. nos están viendo sí les tocó ese viaje a la playa. Ya sé, y luego tenemos la otra que es más moderna porque ya era más familiar, ya la Ajá. tienes tú chiquita y venían cassettes chiquitos, ¿no? Que se metían a un cassette más grande para poder ponerlo en la Sí, es videocasetera. O sea, esos empezaron chiquitos, pero había que meterlos en, no me acuerdo, creo que era VHS también o beta. Sí, era VHS. Los tenías que meter para que entraran a la Tenía videocasetera. como el y poder cassette verlos. nodriza prácticamente. Sí. 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 Como el cassette nodriza. Eso en la parte de todo lo que era fotografía. Si nos vamos a la televisión, también hemos visto muchísimos avances muy No, interesantes. Bueno, bueno. desde la antena, de las antenas. Bueno, ajá. Tú vas a desde el- platicar de antenas, tú sabes de cables. Ay, no, yo no sé de Sí, cable. Yo cables, lo tú que me dijiste acuerdo ahorita. es que teníamos la antena de conejo, ¿no? Ajá. Y que luego andábamos peleando y acomodando de un lado y de otro y dándole la vuelta para poder sintonizar. ¿Y cómo conectabas la antena de conejo? Ay, bueno, esos cables que eran lo que tú decías, ¿no? Tenías que pelar el rojo, el negro o El chiquito, azul sí, los y dos. amarrarlo al A tornillo. unos tornillos de la y televisión. entonces ya metías el tornillo y entonces ahí ya empezabas a tener. Ya empezabas a tener señal. Y si de repente se te empezaban a salir, ya se iba la señal completamente. Sí, claro. Entonces había que volver a quitar, volver a pelar y volverlos a poner en Oye, el tornillo. a mí me tocó una vez de que yo me sentía, tuve la clase de electricidad en la escuela. Y te sentí. Entonces te enseñaban a poner focos, cambiar focos, conectar sockets. Y un tema muy importante, pues ya te senté, yo tenía mis pinzas de electricidad y esas pinzas de electricidad podía cortar cualquier cable y era pues el amo de los cables para la conexión. Ok. Pero resulta que cada vez con tal de practicar, iba cortando y cortando y cortando y luego volvía a cortar y volvía. Bueno, llegó un momento en que ya la antena ya no le daba a la televisión. Pues claro que te acabaste el Tuvimos- cable. Me acabé el cable completamente, pero practiqué bastante bien. No, bueno, no. ¿Eh? Yo de esas experiencias no tengo, pero sí aprendí, porque con mis hermanos, pues yo veía y pues aprendí también muchísimas cosas de cable. Ellos llevaban electricidad, a mí no me tocó. Y así también conectabas todo lo que eran los videojuegos, el Atari, lo conectabas también por ese tipo de cable. Y luego ya vinieron todo lo que eran los cables coaxiales, que era un cable más grueso, que adentro había un plástico, tenía una Los de mallita. color. No, Amarillo, no, ¿no? los de color, esos no, esos son los cables RCA. Ah, que Ellos vinieron son los- después. Mira, qué bueno que estamos en Senmo, porque si no, que bueno, Sí, no, bueno. tenemos a un experto aquí que nos puede decir. Claro. Véngase, don Manuel, véngase. Nos asesora para muy decirnos toda bien. la parte de cables, televisiones, cómo lo podemos Sí, claro. manejar. El experto. Los cables, que era un cable chico, el coaxial, y lo conectabas ya también y lo enredabas prácticamente, lo atornillabas. Ah, ya, sí, cuando empezó a salir la televisión por cable. Exactamente. Claro, que tenía como un alfiler, pero que era el mismo cable, ¿no? Que era el que entraba a la televisión y ese lo atornillaba. Sí, claro. La campana. La campana. Ah. Véngase, Manuel, por favor, ya. Vente para acá porque tenemos un invitado estrella, que es Manuel. No, por favor, bueno, Manuel. Manuel no puede ser invitado, es parte del podcast. No, pero en este caso, ahorita está ya. Cambiamos papeles, Manuel. Y entonces yo le muevo a los controles. Ay, no, mejor no, espérate. No, Quédate entonces que te aquí quedes ahí, conmigo. Manuel, por Sí, favor. no, tú no le vayas a mover a nada. Te quedas- No. Zapatero Oye, de tus zapatos. Ajá. Te lo juro que no te corto el cable. Ándale. No, Te ya. juro que no te corto el cable. No, bueno, por si las dudas. Oye, y bueno, venían las antenas parabólicas, venía el cable RCA que decía Manuel ahorita, que era ahí el blanco, el que decías. Amarillo y rojo. Y rojo. Sí. Dos De eso eran sí me acuerdo. dos eran de sonido y uno era de audio, no, Audio. de video. No, es imagen, sonido. Y Pues sonido. sí. Sí. Ay, qué el burra, derecho sí. y el izquierdo. Ajá, Ujú. sí. Entonces, eso era. Y luego, bueno, las antenas parabólicas, que era Uf, también. tenías que ser millonario para tener una antena parabólica. Y tenías que tener un decodificador para saberle dónde estaban los satélites que en ese momento había, para poderle cambiar y ir sintonizando. Sí, buscando porque señal. dependiendo del satélite podías ver la televisión, principalmente de Estados Unidos y algunas televisoras del este o del oeste. Sí, Básicamente. qué impresión. No, era tecnología que dices, qué bárbaro. Bueno, pero y pasamos a las televisiones. ¿Cómo eran las televisiones? Yo me acuerdo que había una televisión que era de bulbos. Y me daba muchísima risa porque donde yo vivía, mi abuelita vivía, pues yo creo que no a más de
7, 10 minutos. Pero saliendo de la casa le marcábamos y le decíamos, ay, mamá Lupita, vamos para allá, prende la tele. Voy aprendiendo para no perder tiempo. Te lo prometo. Llegábamos y todavía la imagen era así, o sea, porque era de bulbos. Entonces, en lo que terminaba de calentar la televisión y de repente, ¡fum!, ya estaba la imagen. Sobre todo cuando íbamos los domingos a ver siempre en domingo. Oye, ¿nunca te tocó que algún maestro dijera, oye, cuando hacía alguna pregunta, qué bárbaro, fulanito, eres de bulbos? No, no me ¿Por tocó. qué no? ¿Por Sí, qué no, por la lentitud La de que me lentitud calentaba para el contestar, cerebro. Claro, por supuesto, pero si ahorita le dices, oye, estás teniendo una reacción de bulbos, no te van a No van entender. a saber de qué Por hablas. supuesto que no van a tener ni idea de qué hablas. Y aparte eran unas televisiones. Pero qué bueno, mega. porque tampoco les va a caer. No, ya sé. Eran unas mega televisiones. Y se prendían de una caja que me imagino que era el regulador y se prendían de la cajita de abajo y era esperar a que calentaran para poder ver la imagen. Y estaba el del sonido y estaba el para aprender. ¿Te acuerdas cuántos canales tenía esa televisión? No, no me acuerdo. De verdad era muy viejita la televisión de mi abuelita. Por eso, me pero le encantaba. ibas dando vuelta al cambiador de canal. Pues es que creo que había nada más del 0 al 10. Al 13. ¿No? Exactamente. O del 0 al 13. Al 12 o al 13 y luego el otro era UHF. Porque todos estaban en una señal que era VHF. Y el último canal era por si querías conectar algo en UHF. Bueno, las videocaseteras, ¿te acuerdas que teníamos que ponerlas al momento de conectarlas en el canal 3 o en el canal 4? Porque si no, no se podían ver. ¿Las videocaseteras? Las De videocaseteras. eso no me acordaba. Sí, no Sí, podías. es cierto. O sea, si tú querías ver una película, conectabas la videocasetera y tenías que programar la tele en el canal 3. Mira, yo así, pues haciéndolo así como si fuera control remoto, pero bueno, en esa época ya existía el control remoto. El canal 3, pero o el 4, porque era donde se veían las videocaseteras. No me acordaba de eso, sí es cierto, tienes Sí. toda la razón. Sí. O sea, ve cómo ha evolucionado tanto, ¿no? Ahorita, No. bueno. Escoges Se el han de reír de HDMI nosotros. 1, 2 o 3. No, es que ha avanzado muchísimo. No, es que ahorita, por ejemplo, prendes una televisión y la televisión ya tiene todo en internet, o sea, pero tiene, si quieres ver los canales de la marca de la televisión, si quieres ver Netflix, YouTube, todo lo demás, y si quieres ver el cable que tienes contratado, no, es un rollo. No, y la tele abierta que antes era, tenía si no estaba cerca de un lugar donde se veía, lo veías muy mal y tenías que estarle cambiando la antena. Oye, ¿y no te mandaban al techo así, mueve la oye, antena? mueve la Y antena. empezabas a Ahí gritar, quédate. ¡Ah, ya se ve! Ahí quédate, no te muevas. Ahí estás. Sí, claro. Ese era, y ahora, bueno, ya todos los canales, las plataformas que están, las Sí, televisiones que bueno. traen integradas sistemas como Roku u otros sistemas también. Amazon, también Google, también Apple tienen TV. Apple TV, ya tienen sus propios dispositivos precisamente para conectar y captar la señal a través del internet, del Wi-Fi. Sí, no, es lo que te digo, o sea, hemos evolucionado impresionante. Todos los cambios que nuestra generación ha tenido es impresionante. Es que es importantísimo Padrísimo. ver, cuando decimos que somos de analógico a digital, sí somos una generación que nos tocó ver todo eso, porque Sí. ni a nuestras abuelas, ni a nuestros papás, ni a nuestros hijos. No, bueno, pero a nuestros papás también les han tocado muchos cambios y yo creo que también para eso ha sido un poquito pesado, porque ya donde estamos nosotros, o de hace 5 o 10 años atrás, ellos ya no avanzaron algunos. No, ya no. Algunos hay ¿No? otros que se siguen actualizando. Sí, claro. Que siguen usando WhatsApp. Yo te voy a decir una cosa, mi mamá sigue buscando en YouTube. De repente organiza viajes con sus amigas y Guau. sigue buscando en YouTube lugares, destinos, hoteles, todo eso para ver. Y arma, cada vez que va con sus amigas se tarda muchísimo en ver cuáles son las mejores opciones y ahí las encuentra. Qué padre. Mi mamá Sí. también utiliza el teléfono, pero ella es más desesperada. Se desespera y ya de repente, ay, no, ya no le entendí. Y lo suelta. Y mejor prefiere ponerse a leer, que también Pues está bueno, y bien. también están las tías que mandan piolines todas las mañanas. Por supuesto, de los buenos días, los buenos días. a Pero través del bueno, teléfono. está padre Bueno, la también. comunicación es otro tema. Sí. ¿Cuántas cartas escribiste? Ah, yo sí escribí cartas, claro ¿Sí? que sí. ¿Sabes que yo tenía ¿Cartas mis de amor? primas? No cartas de amor. No, a ver, a ¿por mis qué? primas, sí, claro, mis primas en México, recuerdo, unas amigas en Acapulco, y tengo yo un baúl Ajá. de cartas que me mandaban y yo mandaba. Pero ¿sabes qué? También llegué a mandar telegramas. ¿Telegramas en qué momento Eran mandaste telegramas? tardadísimos, o sea, no es los cierto, al telegramas contrario. eran rapidísimo. La carta era tardadísima Sí. y los telegramas eran mucho más caros porque era más rápido. Ujú. Porque llegaban como a una oficina y entregaban. Y no, el correo era que de donde tú vivías se lo Le ponían- llevaran, pues obviamente en camión o algo, a donde lo mandabas y tardaban. Ojo, Semanas. antes de que digas, lo tenías que llevar a la oficina de correos y esa oficina de correos te pesaban la carta. Ah, también.
para saber esa carta cuánto pesaba, cuántos gramos tenía, y en base a ello te cobraban. Y te ponían los sellos. Los sellos eran Sí. con el valor de lo que estabas pagando. Ajá, O exactamente. sea, ¿tú escribiste también cartas? Uy, muchísimas, ¿Sí? muchísimas, ¿A quién? muchísimas. ¿A quién? ¿Se puede decir ahorita? Pues yo dije a mis primas, tú tienes que decir a quién. A tus primas. No, Qué grosero. a tus primas también. No, hombre. No. Oye, no, a ver, escribía a muchas amigas, sí, escribía, me carteaba con muchas amigas. La Sí, verdad es que qué me padre. carteaba porque era carísimo hablar por teléfono y sobre todo si vivían en otros lugares, era carísimo. Claro, Y el ahorita te cuento teléfono. ahorita la parte de teléfono que No, me pasó bueno. una vez con una amiga de aquella época que después se volvió mi pareja, pero amiga de aquella época que nos escribíamos por carta. Ajá. Nos mandábamos cartas, tardaban, pues no sé, 3 semanas, Sí. 4 semanas en llegar. Oías el silbato del cartero y te emocionaba, ¿no? Ay, Porque claro. decías, ya va a escribir y a lo mejor te O escribían. llegabas de la escuela y ya estaba Ya la estaba carta. la carta. Sí. Ya estaba la carta. Entonces te escribían las cartas. Híjole, hay anécdotas muy buenas de cartas y de postales también. Ay, me gustaría volver a escribir cartas. Sí. Pero pues ya ahorita. Creo Pues- que es más difícil, ¿no? Mandar una carta que un mensaje, una llamada. Bueno, No, bueno, ahorita Nada es mucho que más ver. rápido mandar un Cualquier mensaje y cosa. además con claves que utilizan los chavos ahora. sí, ya. Entonces sé. ya saben de qué se trata y ya saben dónde los van a invitar. Bueno, estaban las cartas. ¿Qué otro? El teléfono. Bueno, el Tú teléfono. hablabas alguna vez del teléfono por operador. Ah, bueno, sí, claro, porque cuando querías hablar, por ejemplo, con mis primas, que les hablaba a México, tenía que, según yo era el 02, y El entonces 02 era para larga distancia. larga distancia, y entonces ya, "Ay, me comunica por favor a tal número", y entonces yo me imagino a la señorita poniendo cables y entonces marcando para que fuera en la ciudad donde yo llamaba, que normalmente era México, y entonces que contestaran, entonces cambiaba el cable y pum, ya se enchufaba, perdón, el teléfono de ellas con el teléfono mío. Y luego con el 02 también podías hablar por cobrar. Ah, también había O el sea, de por cobrar, Podías claro. decirles, yo sí salía, de repente les hablaba a mis papás, estoy hablando de secundaria prepa, Ajá. que me dejaban ir a otro lugar. Y entonces al hablarle a mis papás, como no tenía lana, ya era carísimo hablar de larga distancia donde estábamos. Entonces hablaba 02, oiga señorita, una llamada a tal número. Por cobrar. Por cobrar. Entonces hablaban, contestaba y buenas tardes, le está llamando Genaro Montes directamente por cobrar. ¿Acepta la llamada? Sí, sí, lo acepto. Y si no lo aceptabas, Bye, bye. bolas. Sí. Pero ya también tenía las claves de que me decían, no, no lo acepto, pero ya sabían que había llegado. Ah, bueno. ¿Sí? Sí, porque sí era muy caro. Carísimo, carísimo. La larga Carísimo. distancia, y bueno, no se diga la internacional. No, bueno, y es más, el servicio medido. ¿Te acuerdas que existía el servicio medido? Sí. Sí, es cierto. O sea, tenías un límite de llamadas y límite de minutos. Límite de minutos. o Era sea, minutos, no era llamadas. minutos. Un límite de minutos. Si tenías tantos minutos en una llamada o en 50, te empezaban a cobrar y te empezaba a cobrar en ese entonces Telmex, que era Teléfonos de México, que Teléfonos de era México. público, te cobraba carísima la comunicación. Bueno, en esa época, Teléfonos de México, cuando tú contratabas el teléfono, tú eras, entre comillas, socio de Eras Teléfono socio, de tenías México. acciones de Teléfonos Tenías acciones y de de Teléfonos de repente, México. en los avisos oportunos de los periódicos Las decían vendían. ¿quién vende o quién compra acciones de Telmex? De Teléfonos de México. Bueno, no Teléfonos de Telmex. México. Sí, Sí, wow. sí, sí, sí. ¿Ya ven cómo Era- desbloqueamos recuerdos No, aquí? bueno, vamos desbloqueando recuerdos. Las cabinas Sí. telefónicas también. Ay, bueno, las ¿Eh? cabinas. Yo me ¿Tú acuerdo más fuiste? Sí, yo creo que sí, pero cuando, por ejemplo, como dices tú, cuando yo me iba de vacaciones, por ejemplo, a México Ajá. con mis primas, creo que allá buscábamos casetas para hablarle yo a mi mamá y avisarle. Ajá. Y las casetas era una oficina, para quienes nos están viendo y que no se acuerdan las casetas, O que no. una oficina y les había tocó. varios locutorios. Es decir, esos locutorios Como eran como cubículos. cabinitas, cubículos. Ajá. Y entonces estaba la señorita que hacía las llamadas y te decía, puede pasar y esa es su llamada, puede pasar a la cabina o al locutorio 1. Pues yo pasabas y locutorio hablabas. nunca lo escuché. Cabina sí. Locutorios, hombre, locutorios que así Ay, hablan y no, que dicen bueno. que así ha sido el locutorio. Bueno, cabinas, Olé. cabinas, ¿qué más? Bueno, las tarjetas, la Datel también. Ay, los claro, teléfonos, que tenías eran que carísimos. ahorrar. Te digo que una vez mi hermano se fue a vivir al extranjero porque estaba estudiando allá y luego nos hablábamos. Con él también me escribí cartas, ya me acordé. Con él nos escribíamos cartas porque él vivía en Estados Unidos, yo vivía allá aquí, y nos escribíamos cartas o él ahorraba para comprar las tarjetas, llamarme y contarme chistes. Pero de repente era así de, ya se va a colgar y de repente yo, no, espérate. Ya no nos alcanzamos a Ya no, despedir. adiós. Pum, se cortaba. Oye. Y sí te avisaba. Sí te avisaba. Sí te avisaba, pero te avisaba segundos antes. Ay, pues su casi un saldo se está minuto. acabando, su Ajá. crédito se está acabando. Le queda un minuto. Sí, Algo o así, ¿no? menos. Le queda un minuto. Ajá. Te iba avisando. Sí. Bueno, yo, hablando de anécdotas, una vez había tarjetas, la Datel, de 20, de 50 o de 100 pesos.
Entonces tú la ponías y entonces te iba cambiando, o sea, tú ibas cambiando y una Ladatel de 20 pesos te duraba para cuando estabas en la calle, cuando estabas en la misma ciudad, cuando ibas a avisar algo a tu casa, cuando tenías que llamar a algún amigo, cuando tenías que llamar a alguna amiga, etcétera, y la tenías y la usabas, ¿no? Y era así como ahora traemos tarjetas de crédito, en ese entonces era importantísimo traer Era las una tarjetas tarjeta de teléfono. Ladatel. Pero, y además el saldo, decías, papá, ya se me acabó el saldo, entonces recarga, ¿quieres que me comunique? Recárgame otra vez. Pero no era recargable, más bien compraba más bien las comprabas tarjetas, otro, sí, ¿no? era de recargar. Comprar Tienes toda la tarjetas, razón. sí. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, resulta que una exnovia que tenía en prepa se fue a estudiar a Europa. No iba a decir a dónde, de qué país, porque si no, ya sabe quién es. Ajá. ¿Cuántos Pero, millones tuviste no, que a ahorrar? Bélgica. No, a ver, compré 300 pesos de tarjetas. Es decir, 3 tarjetas En el 93, 94. en el 93. Wow. 300 300 pesos eran. Para 300 Wow. pesos era una la nota. Sí, o sea, la claro. verdad es que era una la nota. Varios domingos, varias salidas, varios cines, que no fui por Te llamar. pusiste a dieta. Me puse a dieta. A la hora del recreo, Para del ahorrar. intercambio de clase y clase, no compraba nada. Obviamente. Todo. Entonces, la llamada era con motivo de su cumpleaños. ¿Sí? 300 pesos en 3 tarjetas. Llamé, además ya tenía mi speech muy bien hecho para ¡Qué que me raro! contestaran los extranjeros. Y qué raro, lo apuntaba todo. Oye, ya estoy cayendo en cuenta que sí, ¿eh? O sea, no es nuevo. Para que veas que no es nada más O sea, no es personal. No es contigo, no es Sí. contigo. No es eres contigo. tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Entonces tenía mi speech porque dije, en cuanto me conteste, no sé si me van a contestar en inglés, en francés o en español. Entonces, pues voy a tener el speech en los dos los tres idiomas. idiomas. No, bueno, en español, sí, malo que no supiera qué decir. Bueno, pero, por algo lo apuntamos. pero realmente en inglés y en francés dije, para que no me ponga Sí, nervioso. claro. Entonces ya pregunté por ella, me dijeron que sí, ahí estaba. Y en lo que iban y venían, te avisa la ¿Cuántos? tel. Le queda 1 minuto de No. saldo. Entonces, en cuanto llegó, cambié el saldo, me saludó, hola, ¿cómo estás? Muy bien, y tú, oye, muchas felicidades. Le queda 1 minuto de saldo. Otra vez, cambio de saldo. Oye, ¿cómo te le estás pasando? Muy bien, padrísimo. Ya se terminó su saldo. Adiós, adiós. Gracias, bye. Esa fue mi llamada de 300 pesos. Para 3 en minutos. 3 minutos. No, 4 bueno. minutos nomás. Sí, porque para era hablar y era internacional. internacional y además no era Estados Unidos. Claro, era internacional y, o sea, si hubieras dicho, le hablé a alguien de México a Guadalajara, si te Sí. digo, ay, no juegues. Pues claro, era internacional, no te duró nada. Si nos estás viendo para que veas efectivamente El esfuerzo que le hizo Genaro. eché en su momento. Pero bueno, sé. eso era la parte de las llamadas y ahora, bueno, los celulares es una maravilla Pues que es además... ilimitado casi todo ya Tú me ahora. estás en los diciendo celulares. cuáles eran los primeros celulares que había. Sí, claro, lo que comentábamos, por ejemplo, de los celulares, yo Los me grandotes, acuerdo. los de bloque, los de Ajá, los ladrillo. que eran una cosa de este tamaño, que normalmente eran grises, que les llamaban ladrillos, no de plástico, que tenían como los piquitos arriba y abajo, que era la bocina para escuchar y el micrófono para hablar. Sí. Y tenían así nada más los botoncitos para hablar, ¿no? Ujú. Pero eran carísimos. O sea, no cualquiera traía esos teléfonos, era muy caro. No, por supuesto. Y la marca que creo que empezó con todo y que se volvió la más famosa, que fue la Motorola. Empezó ¿No? efectivamente Motorola, Motorola. y luego fue Nokia y había en Nokia. ese entonces Yusacell era el que tenía los primeros celulares, pero también había en esa época, en los 90, salió, no sé si te acuerdas de un anuncio que era tírame un bipazo. Ah, claro. Lo que utilizaban, creo que al principio nada más lo utilizaban los doctores. Los médicos para cuando tenían una urgencia, un paciente, una persona en el Tenías que hospital. hablarle a una secretaria. Bueno, ¿Cómo? a Bueno, una... pero explica qué era exactamente y cómo era el funcionamiento. Pues era un dispositivo, ¿no? Así cuadradito y lo único que tenía era una línea digital donde te salía el mensaje. Ajá. Como que pitaba y entonces ya lo checabas y te decía, o sea, era también como telegrama, comunicarse a casa, ¿no? O porque te cobraban por palabra también ahí. No se te olviden las tortillas. Ajá. Sí, ya, llega, tenemos hambre. Te estamos esperando a comer. Pero tenías que llamar a un número donde te contestaba también una operadora, le dabas el número del pues, Viper, Viper. y dabas el mensaje. La Pero clave tenían que que tenías. ser cortos. Sí. Ajá, la clave. Y tenían que ser cortos. Sí, no más de 150, no más que un X. O sea, Sí, o sea, pero no era una mensajería, era para dar un aviso y se nada acabó. más para dar un aviso. Ya llega a la casa, estamos esperando, está lloviendo mucho, tráete las tortillas, ya saliste de clases. Sí. ¿Qué onda? Sí, no era así. Ya vi el anuncio ese famoso de tírame un bipazo Ajá. y precisamente era por eso. Sí. Que quienes nos están viendo de la generación X seguramente se acordarán y todos tuvieron un bipazo. Yo Como creo todos que sí. tuvieron o tuvimos
teníamos un Nextel también. También Nextel, que Sí. Nextel hizo famosísimo los BlackBerry, ¿no? Sí, ya fue una generación más adelantada, la parte del BlackBerry, pero el Nextel, que era, todo el mundo se enteraba quién estaba hablando cuando te sonaba el Nextel y todos los Claro. traíamos en el cinturón. Ah, sí, claro. También. Porque en Nextel. esa época se usaba que tanto el Viper como el celular y el Sí. Nextel lo traías en el cinturón. No, y luego parecías, traías colección aquí, no sé si parecíamos, electricistas, doctores, ingenieros, con todos los artilugios y dispositivos junto a la... Se a la- ponían en el cinturón. ¿Sabes qué? Yo creo que por eso es la pancita que ahora tenemos. No, la pancita Sí. es por otra cosa y luego te cuento, pero no. La Nos fue- pancita Nos es... fue dislocando la parte de la cadera y por eso se fue para el otro lado. No, bueno. Pero sí todos lo usábamos así en el cinturón. Sí. ¿Qué otro? El Viper, bueno, ya hablamos alguna vez del fax, que era algo rarísimo. Que yo tú decía, siempre has dicho que por es del supuesto, diablo. el fax y luego ya, ahorita todo lo que hay. Bueno, ¿te acuerdas antes de que empezara este Zoom, las reuniones por Zoom, por Google Meets, que había, bueno, el ICQ, que era en Internet, era como una mensajería, un messenger, pero también estuvo el que era la para videollamadas, era el Skype. Ah, sí, O eso tiene Skype. muchísimo. Pero retomando un poquito más atrás, ¿te acuerdas cómo nos conectábamos antes a Internet? En las Claro. computadoras. Claro. Era impresionante porque era como tratar de conectarte y en el ruidito, ajá, para poderse conectar. Ten, ten. Sí, no, bueno, y luego fallaba y era una Pero además desesperación. usabas teléfono. Sí, el teléfono de casa. Sí. Era con el teléfono de casa. Usabas Tenías el que teléfono tener de el casa. módem, pero se conectaba al teléfono de casa y hacía un ruido para poderse Y conectar. bueno, y para hacer tareas también, y para... Ahí teníamos nuestra enciclopedia. Las primeras enciclopedias digitales fueron la enciclopedia en carta. Y entonces todos teníamos acceso a la enciclopedia en carta. Sí, claro. Porque era un programa que te vendían Ujú. directamente cuando comprabas la computadora o comprabas el Sí, Microsoft como que era el plus, ¿no? Office, te vendían el plus. Y todos aprendimos a ver con Basic. Basic. Con logo, la tortuguita. Que Ajá. tienes que avanzar la tortuguita 4 o 5 lugares y luego tienes que darle vuelta a la izquierda. No, bueno. De verdad, era para que nosotros aprendiéramos también a Se están programar. burlando de que nos están diciendo seguramente que estamos más grandes que ellos. Ay, ¿en porque serio? no se acuerdan de, ¿No de se ese acuerdan tipo de de cosas. eso? Dice Doris que estaba en la escuela de gobierno, que ya no tenía. No, Ay, pero no. íbamos a clases en prepa. Es que eso era en prepa. No, claro que sí. No. Bueno, no lo teníamos No, a sí. veces en la escuela, En la pero yo no tomé había, a ver, clases fuera. La clase de computación no teníamos clases de No. computación en la escuela, tampoco. No estábamos hablando de eso, pero cuando íbamos una computadora, veíamos ese tema. Sí, Se me hace que se están burlando porque yo creo que están diciendo que somos más grandes que yo ellos. creo que sí. ¿Eh? Que todo eso, vas a ver, Doris. Entonces, desbloqueamos recuerdos. Al ratito te vas Desbloqueamos a recuerdos. acordar. Al ratito te vas a acordar, vas a ver. Bueno, luego el Basic, luego el Words y el WordPerfect, que era el único procesador de palabras que había Claro. cuando empezamos la universidad, WordPerfect. era lo único, no había ni PowerPoint. Las presentaciones que hacíamos en la escuela eran presentaciones o con cartulinas, y tenías que pegarle las monografías. Los acetatos Los que decíamos, era ya una presentación muy coqueta y muy cara, Carísima. ¿no? Carísima. Porque aparte de los acetatos, pues nadie tenía los proyectores de acetatos, solo en las escuelas. Pero sí, explícales qué son los acetatos. Pues los acetatos son unos, se puede decir, plásticos, ¿no? Ujú, ujú. Tamaño carta, en donde tú tenías que dibujar o tenías que escribir. Lo ponías en un cristal que tenía luz y lo proyectaba a la pared Así o es. al pizarrón, ¿no? Sí, sí, sí. No, sí. a la pared, A la creo. pared No me o al acuerdo si en pizarrón, lo oscuro. o a lo mejor Es que había los pizarrones no sé si había nosotros- pantallas o no, pero bueno. Es no que sé si nosotros había los pantallas. pizarrones, la mayoría eran oscuros. Bueno, a veces A nosotros ibas- no nos tocó. Ajá, era gris o verde. verde. Verde, y entonces No nos tocó el blanco. pintabas con el gis y había el gis blanco, obviamente, y el Sí. gis amarillo. Y de colores. Y de repente había uno rosa o uno roja, pero generalmente, y entonces a un lado estaba el pizarrón, muchas veces te ponían arriba lo que era el título de lo que tenías que escribir, y a un lado estaba la lista de los que se portaban bien o se portaban mal. Ay, no, y Y ese es otro siempre- tema. Y siempre ponían a uno que además actuaba como chismoso o chismosa, porque era el que estaba viendo quién hablaba y entonces tenía que apuntar para cuando, si el maestro iba al baño o iba a la sala de profesores, Uy, no. tenía que apuntar quiénes se habían portado bien o quiénes se habían portado mal. Fíjate en qué momento nos ponían a contrapuntearnos con nuestros compañeros. Ay, no, bueno, pues es que eran otras épocas, ¿no? Pero bueno, acetatos, luego no había PowerPoint. O No, sea, claro que no, presentaciones nada de eso. hacíamos ya también muy caras, ¿sabes cómo? Con diapositivas.
O sea, Guau, sí con es cierto. fotos, diapositivas, Ajá. filminas que se llamaban. Y entonces pedías el proyector en la escuela, pedías pues el que iba pasando y le ibas cambiando, le ibas dando un clic, Para ir iban cambiando la avanzando de una a fotografía. otra. Brincaba Y de una a tenías que otra. ponerlas al revés, precisamente para que al momento de proyectar, proyectaran al derecho. No, bueno, es lo que te digo. ¿Cómo ha evolucionado esto? No, Ahorita te vas jamás. con Canva y te vas con No, bueno. chorrocientas mil aplicaciones con Inteligencia inteligencia artificial. Nada más dile Haces qué los quieres. videos, sí. Nada claro. más dile qué quieres y ya con eso vas a tenerlo. Efectivamente, no, imagínate todo lo que vamos viendo. Y bueno, finalmente ya hablamos de la parte de internet. Yo creo que hay una cantidad de recuerdos que podemos desbloquear. Y algo que siempre agradecemos a todos nuestros compañeros, a todas las personas que nos ven, es cuando nos dicen, cuando ven el programa, todo lo que nos van diciendo, oigan, Ay, se les sí. olvidó esto, todo lo que Sí. omitimos, una disculpa, nos tenemos que ir por tiempo, pero estamos haciendo una recopilación de todo lo que nos dicen precisamente para poderles tratar de traer más recuerdos desbloqueados. Sí, no, y se agradece que nos digan, ¿no? Lo que nos faltó, nada más que el tiempo no nos permite. O sea, es como una embarradita nada más, pero hay millones de cosas que podemos sacar y de recordar de esa época. Oigan, y síganos por favor en las redes sociales, síganos por favor en los canales de YouTube, de Spotify, de Instagram, de Facebook. ¿Qué más? De TikTok. TikTok también. Sí, también Entonces ahí estamos cuando estamos. 50 los 50 y agradecemos muchísimo antes de despedirnos a ustedes que nos están viendo, pero por supuesto a todo el equipo de Zenmo, porque gracias a ellos estamos aquí, gracias a Doris, a Manuel, a Germán, que nos están llevando a sus hogares. Sí, muchísimas gracias y por favor síganos comentando. Ahí estamos nosotros al pendiente y estamos respondiendo. Oye, nos encanta que nos vean, nos encanta que nos platiquen y gracias por seguirnos. En el próximo capítulo, Hoy tenemos un tema que a lo mejor no nos va a gustar mucho. ¿Quién no tiene ya achaques? Son aquellas molestias que nos hacen quejarnos un poquito o un muchito más cada día. Bueno, ya entramos a la edad de los nunca. Nunca me había dado una gripa. Nunca me había dado, no sabes, tanto frío. Nunca me había dado tanto calor. O sea, empiezas con los nunca y es cuando dices, ¿cuántos años tengo? No es lo mismo los tres mosqueteros que 20 100, años después. 20 años después. Yo ya no aguanto una parranda. Gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos. Gracias. Gracias. Bye bye. Chao.